Bien, paso a la siguiente. Bueno, bueno, recordamos acá con dos o tres imágenes lo del hotel para cerrar hoy con estas pocas imágenes ya la parte de historia, no Sí, historia, mejor dicho, la parte histórica que creo que valía la pena tocar, ¿verdad? Otra, eh, esto es, esta es una foto más nueva, ¿verdad? Pero de todas maneras ahí se ve lo poco que hay hacia el sector sur-suroeste del los límites del centro histórico, ¿verdad? Prácticamente aquí entre la calle Oliva y General Díaz, la traza de la ciudad, como diseño es igual, pero cambia un poco porque son esas pocas cuadras, ¿verdad? 6, 7 cuadras desde el Paraguay Independiente, las plazas, la zona del Cabildo, la Catedral, unas 6, 7 cuadras para arriba y se acaba el centro de Asunción, ¿no? Es muy pequeño además. Inclusive sé de algunos estudiantes que están trabajando en una tesis sobre partes del centro histórico, ¿no? Y de hecho cuentan como la calle Independencia Nacional hacia Colón, no más ese sector como centro histórico. Y de la calle Independencia Nacional, que es un eje importante porque parte reglamentariamente de la ciudad en dos, hacia la Plaza Uruguaya ya prácticamente sería un sector casi periférico, ¿verdad? Es muy poco lo que se ha construido. Son esos años 70, 80 prácticamente los que llenan un poco al centro de Asunción, de los edificios principales que ni siquiera son muy grandes, ¿verdad? Y después en el 90 y primera década del 2000, el asunto de la construcción de edificios impulsados por estos primeros, el Hotel Guaraní, la Torre Interexpress, la serie de edificios líder de la empresa Goldenberg y Perelló, que hizo una media docena en la zona del centro, todo eso se traslada hacia la zona de Villamorra y del Sol. Y muy pocos hacia la avenida Eusebio Ayala, la verdad que tiene otro tipo de traza, otro tipo de trama y que va enlazando lo que hace mucho tiempo eran realmente pueblos, pequeños pueblos al borde de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, mismo Capiatá, que hoy ya está prácticamente devorada por la ciudad de Asunción. Yo hice un comentario sobre algunas modificaciones del hotel, sobre todo la desaparición de sus balcones sobre la plaza. Eh, el hotel que pudo haber ocupado una manzana entera realmente ocupa una superficie mínima de la manzana, creo que la octava o novena parte de la superficie total, que es la torre, la pequeña torre que son estos 8 o 9 pisos de las habitaciones, o realmente es un hotel no pequeño, pequeñísimo. El disparate que alguien hizo correr hace mucho tiempo, que era el proyecto de Oscar Niemeyer, ¿verdad? Cuando Niemeyer estaba ocupado en proyectar todos los edificios del gobierno del Brasil y algo más en la nueva capital, Brasilia, y se iba a ocupar de un hotel de tan poco porte en Asunción. Eh, eso en un programa de radio a alguien se le ocurrió la genialidad y después uno también en las redes, arquitectos los dos, insistieron mucho tiempo en que para escapar de la maldad del presidente Stroessner, que perseguía a los comunistas, como Oscar Niemeyer tenía ideas socialistas e izquierdistas, tuvo que ocultar su nombre para participar en el concurso. Habiéndolo conocido, siendo yo estudiante ya, ¿verdad? Habiéndome encontrado con él otras veces en Europa, ¿verdad? Accidentalmente en algunos congresos y después visitando su estudio en París, cuando tuvo que estar alejado del Brasil durante los gobiernos militares. Él mantuvo en la década de los 80 y parte de los 90 su estudio en su centro principal en París, ¿verdad? Y ahí ha recibido cuanto arquitecto y estudiante haya pasado por ahí, y sobre todo los que teníamos cierto tipo de proximidad con el Brasil. Me he enterado de muchas cosas, después siendo ya profesional, cuando
también habíamos recordado juntos un tiempo, una semana, que estudiantes que habían participado en Río de Janeiro en un Arquisur, como le dicen ahora, que era un CPEA, Seminario Panamericano de Estudiantes de Arquitectura. Fuimos a quedarnos una semana en Brasil invitados por él. Pude hablar con la hija en un par de oportunidades también, la hija de él, ¿verdad? Ana María Niemeyer, que me dijo, pues yo no sé de dónde salió ese disparate que hicimos el Hotel Guaraní en Asunción. Nunca jamás, ¿verdad? Creo que ya dije, pero vale la pena insistir porque habiendo tantas pruebas, inclusive documentos en la Facultad de Arquitectura, ¿verdad?, de que Niemeyer no tiene absolutamente nada que ver con el hotel, y no veo por qué tenga que encomendar a otro grupo más joven de arquitectos el hecho de ocultar un proyecto que supuestamente era de su autoría. Uno de los tantos disparates que quedan en la historia y que cada vez que se toca el tema del Hotel Guaraní, lo primero que salta es eso que fue divulgado ampliamente por las radios y la prensa, de que Niemeyer por fin había hecho un proyecto en el Paraguay. Otra más, Juan. Vamos a pasar más rápido esto, porque acá lo que quiero significar es que en la foto aérea del edificio, ahí se puede apreciar la traza del podio completo, ¿verdad?, que abarca las dos manzanas bajas, las dos plantas bajas, planta baja y entrepiso, y la terraza, por supuesto. Había una galería que unía la calle Nuestra Señora de la Asunción con Independencia, ¿verdad?, y pasaba abajo mismo en la parte sur, de la lámina sur, de la cara sur del hotel, que da hacia atrás, a espaldas de las plazas. Y esa galería nunca funcionó, ¿verdad?, por una razón muy específica. La esquina de la calle Independencia Nacional con la calle General Díaz es muy alta con respecto al resto de las bocacalles, ¿verdad? Las otras tres son muy bajas y esa es bastante alta. Entonces, al cruzar la galería, entrando por la calle Nuestra Señora de la Asunción, se llegaba a un paredón prácticamente donde había una escalinata para acceder a la vereda. Entonces, yo creo que también fue una falla de diseño, ¿verdad?, el no haber hecho el desnivel, marcar el desnivel con algunas gradas, algunas rampas en la galería para que pueda salir más a nivel de la calle Independencia Nacional. Con el tiempo, la galería fue arremangándose, si cabe el término, hacia la calle Nuestra Señora, y funcionó hasta la mitad. Entraban hasta la mitad donde estaban los ascensores y volvían a salir. Me refiero al público, ¿verdad? Y con el tiempo se convirtieron en oficinas del hotel y se fueron cerrando todas y se limitó la planta baja a la exclusividad de uso del hotel. Y el otro sector fue el restaurant bar, que actualmente está cerrado, tanto como se cerraron estas galerías de la terraza, acá con grandes paneles azules, que eran zonas abiertas de bares, lugares de estar, galerías abiertas, espacios intermedios, en una palabra. Otra más, Rubén. Bien, y una última cosa que quisiera agregar al recordar, y creo que también ya dije, pero en este recuento de 5 minutos rápido, aquí sí se nota el sector bancario de Asunción. Hoy ya no, porque los bancos están todos trasladados a Villamorra y de la zona del Sol, acusando la muerte inevitable del centro histórico, totalmente degradado, totalmente abandonado, y las plazas, ni qué decir los espacios verdes, que eran la garantía de estos proyectos que se fueron construyendo alrededor de la plaza, no ponen sino a Asunción en una situación más que penosa. Alrededor de la plaza está el edificio del Banco Central, frente mismo a la plaza, al costado del Hotel Guaraní, proyecto del equipo argentino de Sánchez Lagos. Está el hotel, que ya se sabe que es el concurso a que nos estuvimos refiriendo en las clases anteriores. En la esquina, en boca calle con la plaza, un proyecto de Federico Camba, un importantísimo estudio argentino, que es un proyecto moderno, ¿no?, del Banco Francés Italiano, Sudamérica es acá, que ahora está remozado ligeramente, pero conservando intacta toda su estructura inicial.
Hay un proyecto del Banco del Brasil, construido por la firma de los ingenieros Barrail, donde fue mucho tiempo sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en las Torres Altas. Y atrás, en la otra esquina, haciendo cruz con el signo Victoria, el edificio del Bank of America, que también en un momento levó anclas y se fue del Paraguay. Después de una cantidad de movimientos raros que hubo con la zona apretado, ¿verdad? Por la situación financiera del país, y se fueron, disgustados prácticamente después de, creo que 30 años, casi 28 años, 30 años que estuvieron acá, siendo uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, tanto como el Citibank, ¿verdad? Que se llegó a ir también y volvió después de muchos años, pero ya convertido en un banco corporativo, ¿verdad? Con poco interés en los clientes individuales. Eran bancos hace 50 o 60, 70 años en Estados Unidos de muchísimos usuarios y cuentacorrentistas y ahorristas, pero como personas individuales, ¿verdad? O pequeñas sociedades. Está también el Cine Victoria, que es un edificio importantísimo, que fue en un tiempo propiedad de los Mendelssohn, haciendo cruz con el Bank of America. Y hoy hay otro banco ahí en la esquina, el Itaú, que es también otro reacomodo, otro proyecto de otro banco anterior. Se ve la torre de otra entidad bancaria muy importante que también después se trasladó con otra sede más grande, un poquito más arriba en la esquina de la calle Yegros, ¿verdad? Que es un banco de capital español. Pero el primer Citibank que hubo es el que está en la esquina, y vamos a ver enseguida algunas imágenes, por lo menos de lo que había ahí, ¿verdad? El famoso banco mercantil, que era uno en la esquina mismo de Estrella y Chile, que era uno de los dos bancos con edificios más hermosos que había en el centro de Asunción. Uno de los grandes arquitectos norteamericanos, que era diseñador del American Motors también, Raymond Loewy, y el arquitecto Michael Burr, que era profesor director del Instituto de Historia de la Facultad, hicieron el proyecto del banco. Y ahí estuvo hasta los años 90, ¿verdad? Cuando empezaron el proyecto de la torre en Villamorra, una torre mucho más importante. Después bajando sobre la calle Chile todavía, al llegar a Palma, está el Banco de la Nación Argentina, que es uno de los primeros proyectos de la modernidad importantes hecho por un estudio extranjero, en los años también en que se construía el Hotel Guaraní, ¿verdad? Pero con un encargo encomendado por el gobierno argentino precisamente porque es un banco oficial. Sobre Palma, vamos a aprovechar, tengo un equipo al que le estoy haciendo la tutoría, tengo un equipo de estudiantes que trabaja sobre la calle Palma. Hice un comentario recién, ¿verdad? Están tomando desde la calle Independencia Nacional hasta Colón. Y vamos a poder revisar algunos de los proyectos que están sobre toda la calle Palma, porque hubo una reglamentación derogada ya, que las galerías eran semiabiertas, eran obligatorias en todo edificio que se intervenga o que se construya de nuevo, desde la Plaza Uruguaya hasta la calle Colón, dando vuelta en la calle Colón 4 cuadras hasta la calle, a una cuadra antes de Aedo Coronel Martínez, ¿no? Y en esas 4 cuadras todavía quedan algunas obras demasiado importantes, y vamos a hacer una revisión de eso porque tiene algo que ver con algo que toca un poco el tema histórico del centro, que son los espacios intermedios, las galerías y las penosas demoliciones que a raíz de eso ocurrieron. Una más, creo que es la última, hay 3 nomás o 4 del hotel. Bueno, esto que ya está para el recuerdo, ¿no? Otra. Bien, vamos a empezar hoy para terminar un poco rápido esto, porque es un recuerdo creo que conviene sepultar ya una vez después de estas 2, 3 clases, haciendo énfasis que en todas estas cuestiones vinculadas a la identidad, la memoria, el símbolo, el signo, el significado,
la tradición, la cultura, las costumbres sociales, etcétera, todo lo que define el contexto social, cultural, económico, técnico, tecnológico, constructivo y de diseño, se basan fundamentalmente en los principales acontecimientos históricos. Acá también quiero hacer un resumen porque vamos a entrar en otra parte que creo que es muy significativa, que tienen que ver con las formas de la ciudad. Cuando hace 20 años, con este grupo con el que empecé a trabajar, tratando de diseñar un método apropiado para hacer un análisis, englobando teoría, historia y crítica, para establecer el análisis operativo como un mecanismo de comprensión de la arquitectura paraguaya, nos fijamos una meta. Y esa meta creo que cumplimos a través de 20 años de investigación, con investigadores de aquí, en Paraguay, con estudiantes de aquí, con estudiantes de afuera que quisieron colaborar conmigo en forma personal, y con profesores e investigadores europeos que han accedido a mis invitaciones de la Dirección de Investigación de la Facultad para poder definir un marco más inclusivo, más global, para tratar de insertar la arquitectura paraguaya en un sistema prácticamente en donde nunca hemos podido participar, porque realmente nunca se ha investigado prácticamente nada y es demasiado poco, ínfimo, minúsculo el aporte. Después, quizás en las clases últimas voy a tener oportunidad, cuando toquemos un poco más la arquitectura internacional, vamos a poder ver algo de lo que tuvimos que forzar, entrando de la mano un poco del Brasil, gracias a la gestión de los proyectistas del Hotel Guaraní y también del arquitecto Saturnino de Brito, que fue el representante de Eduardo Rey en las obras del Colegio Experimental Paraguay-Brasil, y que fue el que cedió con el gobierno del Brasil la sede del Colegio Paraguay-Brasil para que funcione en sus años iniciales la Facultad de Arquitectura en las pocas aulas que pudieron habilitar. Está un poco trenzada la cuestión de la historia, pero vamos a tener que tocar y vamos a tener que ir, porque en las 3 clases siguientes vamos a tocar a todos los arquitectos del siglo XXI, a todos los que podamos, y vamos a ver cómo han manejado el tema de la historia y cómo han trabajado algunos arquitectos de manera muy interesada su propia historia, lo que fueron elaborando, y cómo han hecho una interpretación muy particular del contexto, y a raíz de eso, en qué se basaron también para hacer una cantidad de copias de las diferentes arquitecturas que les antecedieron. Otra más, Rubén. Este es el proyecto entre los años 43 y 45. En el 45, bajo la presidencia del general Morínigo, era en la época de los gobiernos militares por toda América Latina. Y eso subsistió hasta los años 80 prácticamente, y 90 inclusive. Y el banco es exactamente un proyecto neoclásico, ¿verdad? Esta es una interpretación histórica como hubo miles a lo largo y ancho de América Latina, y ni qué decir de Europa, ¿verdad? Las universidades, bibliotecas, galerías de arte, salas de ópera, salas de conciertos, teatro, escuelas, bancos que después se colgaron de esta imaginería del frontón griego con los órdenes renacentistas después, fueron los que también conformaron este banco, que algunos dijeron por allí que es copia de no sé cuántos edificios en Inglaterra o lo que sea, empezando por la central del Banco de Londres. Pero es fundamentalmente el proyecto argentino una copia del Palacio Errázuriz de Buenos Aires, que es exactamente un proyecto de un arquitecto francés, René Sergent, Sergent como sargento casi, Sergent, pero del año 1914. Quiere decir que hoy, en el 2022, estamos mirando un edificio proyectado en 1914, 112 años antes. De hecho, el banco, Sánchez Lago es el fuerte acá del estudio argentino,
Y esto tiene también muchísima implicancia por la instalación, cuando el gobierno paraguayo instala el banco aquí, que era el Banco Central, hoy es Banco de Fomento, era el Banco Central del Paraguay, era lo que hoy ya tiene un edificio gigantesco ahí en la zona cercana al Shopping del Sol, ¿verdad? Eh, yo entiendo perfectamente esta psicosis de los modelos griegos, de los modelos renacentistas, porque es al fin y al cabo la misma psicosis que sufrió el Imperio Romano después de recibir la herencia de Grecia. Pero eso duró demasiado tiempo, duró los 300 años o 400 años de Grecia, inclusive la Grecia que estaba instalada en toda la parte sur de Italia, porque ahí quedan todos los monumentos de la Magna Grecia antes, era la gran Grecia de los años antes de Cristo. Y el año cero, o poco antes, sí, Roma está fundada 750 años antes, ¿verdad? Es una ciudad que tiene ya prácticamente casi 3.000 años. Y los 3.000 años que tiene, por lo menos la arquitectura de los 2.000 años anteriores está perfectamente conservada. Así que la juventud puede tirar nomás el Hotel Guaraní. Es viejo, ya tienen 50 años. Adelante. Y esto es lo que hizo Tomás Romero Pereira. La casa está absolutamente conservada tal cual sobre la calle España. Hoy ya no se ve porque era originalmente la casa de los descendientes de Bernardino Caballero, era la casa Caballero. Estuvo habitada por la familia, ellos, los Nogués también mucho tiempo, pero pasó a manos del gobierno de los Estados Unidos. Acá está el UCIS, el Servicio de Información de la Embajada de los Estados Unidos, da sobre la Avenida España, enfrente a un supermercado grande, casi enfrente a lo que era la Facultad de Ingeniería o Odontología, y casi al lado prácticamente del colegio, antiguo colegio Goethe, que hoy también ya estuvo en manos de una universidad, Universidad del Cono Sur de las Américas, que ahora también ya se mudó y creo, no sé qué uso tiene ahora, creo que el edificio está vacío. A raíz de la pandemia ellos trasladaron la facultad a un lugar donde ya tenían instalaciones de informática para un laboratorio experimental y un colegio secundario que siguen funcionando y está todo integrado ahí en la zona muy próxima al manicomio nacional. Eh, y esto tenemos suerte en medio de todo, ¿verdad? Porque cayendo algunas de estas sedes icónicas de la Asunción de los años 20 o 30, ¿verdad? Como son las villas de la Avenida Mariscal López, tres de las cuales están en manos del gobierno brasilero, esto en manos del gobierno norteamericano, otras cosas en manos del gobierno argentino, tenemos por lo menos la seguridad de que como son un poquito más interesados que nosotros, van a conservar estas piezas que no me extraña que si hubiera caído en manos paraguayas, esta ya se hubiera demolido para poner ahí los autos en venta, ¿verdad? De Iquique, o una playa de estacionamiento por hora, pero que es mucho más útil para el país. Adelante. Bueno, acá vamos a recordar algo antes de hacer nuestro paseo por la nueva ciudad. Vamos a recordar también las imágenes nuevas de los años 50, 60, cuando se empiezan a construir estas grandes villas sobre la avenida Mariscal López en un lenguaje nuevo. Dos de los arquitectos importantes son Francisco Canese y con esta casa Lloret, que se conservó también gracias a los que fueron dueños de la casa durante mucho tiempo, que es una obra magnífica de Francisco Canese. Tiene poco que ver con la arquitectura de vanguardia de los años 30 o 40 en el mundo entero, ¿verdad? Pero nosotros también estábamos a espaldas completamente del mundo real. Entonces, Canese fue uno de los arquitectos que se dio el lujo de hacer una cantidad inmensa de casas sobre la avenida Mariscal López, de las casas argentinas hasta la Recoleta. En cada cuadra hay una o dos obras de él. Y el otro arquitecto famoso también, fundador de la facultad como Canese, Natalio Areiro. Los dos directores, fundadores de la facultad y directores de los dos talleres más renombrados, por lo menos en una primera época, que eran los talleres B y C. B de Canese y C de Vareiro. Los talleres siguen vigentes.
Y estos profesores se daban el lujo de caminar la avenida Mariscal López, de la Casa Argentina hasta la Recoleta, y contaban 100 horas a ambos lados. Impresionante la lección de vida y de profesionalidad que dejaron. La arquitectura probablemente no es excepcionalmente renovadora. Canese es muy afecto a este tipo de chalet con galerías, arcadas, espacios intermedios, torreones, belvederes, miradores, podios elevados. Cuando hacíamos todavía el recorrido, cuando teníamos un grupo mucho más grande y mucho más interesado, hacíamos los recorridos obligatorios sobre Mariscal López en 3 tramos y sobre España en 3 tramos también, y sobre la avenida San Martín, además del centro histórico. Y nos iba bastante bien porque muchísimas personas se unían a los grupos que recorrían la ciudad, generalmente los sábados de mañana, era de 8 a 12, 1 a 2 de la tarde inclusive. Y otros de los arquitectos que también llenaron un espacio muy interesante son Homero Duarte y José Luis Escobar, ¿verdad? Que después del edificio de la ANR resumen con una cantidad de obras muy de ese porte, ¿verdad? Sobrelevadas en el podio. Duarte y Escobar, José Luis Escobar. Estos son arquitectos cuyos nombres y cuyas obras principales los estudiantes de arquitectura tienen que saber de memoria, tienen que fotografiarse con este fondo de pantalla como se hubieran fotografiado si estuvieran en Francia ante la Ville Savoie de Le Corbusier o ante cualquiera de los edificios de Foster o en el Burj Khalifa como fondo en Dubái, ¿verdad? Yo qué sé, ¿verdad? Pero aprender un poco algo de nuestra arquitectura y tener la capacidad de poder mostrarle a los prójimos amigos, parientes, vecinos, invitados que vienen de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, que constantemente pasan y pasan por Asunción y que tienen interés en ver algunas cosas de arquitectura. Por ahí puede haber estudiantes de arquitectura también, amigos de ustedes que están frecuentando la amistad esta y las viven de repente desde el anterior Arquisur o otro, un encuentro, un programa de intercambio, hoy que es tan fácil. Al 2 por 3 de cada grupo que hay en los últimos años en la facultad, tengo 3, 4, 5 alumnos que se acercan siempre y me dicen, me voy a hacer en Córdoba este semestre, voy a hacer en Santa Fe este semestre, voy a hacer en Curitiba este semestre. Bueno, tienen que saber, esto tienen que saber, no es que yo quiero que sepan porque es esta nuestra cátedra. Tienen que saber, ¿verdad? Es como que un italiano no sepa llevarle a ninguno por Vicenza a dar una vuelta a mostrar las obras de cualquiera de estos renacentistas italianos históricos, ¿verdad? O dando vuelta por cualquier ciudad de Italia, obras de Bernini, Brunelleschi, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Vitruvio, yo qué sé, son tantos, ¿verdad? Y esto forma parte del patrimonio nacional, ¿verdad? No hace falta que sea precisamente una iglesia, no hace falta que sea un edificio del gobierno. Tenemos todavía imágenes perpetuas como la casa alta y casa baja de Carlos Antonio López en el Botánico. Tenemos en el centro estas casas de Venancio López y Benigno López, estos afines al Mariscal, ¿verdad? Que están todavía intocables, ¿verdad? Y cómo no vamos a valorar esas obras y sobre todo nosotros que tenemos tan poco para mostrar. Cualquier daño que se infiera a una de estas obras es un daño irreparable para la imagen de Asunción. A mí no me van a decir que acá conviene que es sede hoy del Parlamento del Mercosur, el Parlasur, ¿verdad? Más con ese hecho, ¿verdad? Que no se pueda proteger como una obra digna de ser conservada. Otra más. Y estos espacios también, ¿verdad? Este es el claustro del antiguo colegio de los jesuitas, ¿verdad? Que es sede del Congreso Nacional, ¿verdad? Ya creo que comenté varias veces, ¿verdad? Hubo gente que a mí me dejó espantado directamente en una de las cátedras y me dijo, yo no solamente que no sé dónde queda el Congreso, sino que no conozco el centro de Asunción, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, estudiantes de arquitectura se están por recibir de arquitecto y no conocen los espacios del claustro jesuita acá frente a la catedral, en el centro de Asunción.
Y aquí hay una cantidad de valores que se han repetido durante mucho tiempo, ¿verdad? Las galerías, las arcadas, las ventanas moduladas, se han repetido en cientos de edificios, ¿verdad? Otra más. Y esta forma de atar, de ir atando de alguna manera la historia, ¿verdad? También construyó un pedazo demasiado grande de la arquitectura del país. Este es Natalio Vareiro, el otro a que me había referido, ¿verdad? Es proyectista de este hermoso edificio. Hoy ya no, ¿verdad? Supongo que va a haber unas cuantas sonrisas ahí irónicas, ¿verdad? Con toda seguridad. Las veces que digo, sí, me dice, ¿te estás hablando de 60 años atrás? Sí, estoy hablando cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Pero después cuando entré a la facultad y después cuando fui ayudante de cátedra y después cuando fui arquitecto y después cuando fui ayudante del taller también del arquitecto Vareiro y formó un grupo de sus estudiantes para llevar a visitar el edificio, a mí me ponía contento porque decía, bueno, en este sector, en este momento tenemos un edificio como este y uno se daba cuenta de la mano del arquitecto subiendo los pisos con las escaleras, simplemente uno pensaba, decía, bueno, estas escaleras están diseñadas por un arquitecto. Uno podía subir los 5, 6, 7 pisos como si estuviera caminando en un pasillo, ¿verdad? Por la perfección del diseño de las escaleras. Uno abría las ventanas, las persianas móviles, estas hojas de los parasoles y regulaba la entrada de la luz. Nunca se necesitó un equipo de aire acondicionado cuando el aire era limpio todavía en Asunción. Entonces, estas personas que fueron nuestros maestros y que eran realmente sabios, porque había que hacer arquitectura con nada, ¿verdad? Porque no había absolutamente nada acá. Y hasta estos parasoles de aluminio tuvieron que ser importados de la Argentina, ¿verdad? Porque acá no había ni siquiera un taller metalúrgico que pudiera hacerlo. Ya sé que no es la época, pero es parte de la historia que yo necesito contarles, porque tienen que saber. El mismo Vareiro, que estudió en el Uruguay, que es parte de esa camada brillante de arquitectos paraguayos recibidos en Montevideo, los fundadores de la facultad, los que le dieron a la Facultad de Montevideo su primera hijita aquí en Asunción. Vareiro hizo nada más y nada menos que su posgrado y su entrenamiento en Taliesin West con Frank Lloyd Wright. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y quién es Wright? Bueno, Wright es uno de los grandes arquitectos de inicio del siglo XX y estaba vivo y trabajando todavía en los años 50, ¿verdad? Falleció a finales de los 50. Era el que se disputaba con Le Corbusier la preeminencia también entre la arquitectura norteamericana y la arquitectura europea. La Facultad de Ingeniería sobre la Avenida España, hoy es de odontología, tiene este primer edificio. La casa atrás es la que tiene la galería vieja de la antigua, muy antigua Facultad de Ingeniería, donde llegó a estudiar mi papá todavía, ¿verdad? Hace 70 años. Y después de un tiempo agregó un nuevo edificio, un nuevo bloque pegado más al oeste, dejando un jardín de entrada ahí a manera de un semiclaustro. A la norte y a la suroeste prácticamente, forman hoy los dos torreones que prácticamente son una reproducción del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la zona del dormitorio de estudiantes. Vareiro estuvo allí porque cuando estaba haciendo los trabajos como estudiante y arquitecto recién recibido, cuando hizo su pasantía en Taliesin, en un programa de intercambio con Estados Unidos, él tiene la oportunidad de quedarse un tiempo largo en el taller, que era una de las posibilidades de realizar altos estudios de entrenamiento, porque las facultades no tenían tantos cursos de posgrado y tantas oportunidades de especialización como hay hoy, ¿verdad? Otra más. Y esta es la arquitectura de los años 50, ¿verdad? Este es uno de los proyectos más grandes de Le Corbusier, ¿verdad? Es aficionado al hormigón, al brutalismo del hormigón armado. Eh, Entre sus grandes proyectos urbanos están los planes urbanos para Chandigarh en la India y los edificios principales, el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento, las primeras unidades de habitación diagramadas y
cerradas, no a manera de barrios cerrados, ¿no? Cerradas como núcleos en áreas específicas de la ciudad, zonas de parques preparadas para recibir solamente los bloques y monobloques de habitación. Sí, no habrá dado resultado con el tiempo cuando se fue masificando también la ciudad, y de hecho se fueron convirtiendo en tugurios. Y probablemente Le Corbusier veía el momento y veía el futuro, pero creía que los parques iban a seguir siendo parques y no iban a estar ocupados como es acá, convirtiéndose en los basureros que son hoy en día. Otra más. Este es el esquema del proyecto de Brito. De Brito, creo que yo dije en más de una oportunidad, pero lo que pasa es que ya de repente me confundo, no sé si fue en el curso anterior, cómo fue, pero De Brito es el arquitecto de los más importantes, de una media docena de arquitectos importantes, es uno de los más importantes por su obra muy extensa que hizo acá. Teniendo la oportunidad de regresar a Brasil, ¿verdad? Y formando parte de ese grupo nada menos que con Rey, Niemeyer, Costa y todos los que trabajaron con Le Corbusier, él prefiere quedarse en Asunción, donde quedó para siempre, formando familia y hasta que falleció acá ya después de muchísimos años de ejercicio profesional. Vamos a hacer una revisión de su obra. Para los que están en la facultad y son conocidos, fueron alumnos o son exalumnos de Carlos Sosa, profesor de historia. El profesor tiene una publicación extraordinaria sobre la obra de Saturnino de Brito. Tiene que acercarse a la dirección de investigación de la facultad o pedirle a él o al Instituto de Historia, porque realmente es una síntesis, una sinopsis histórica de la etapa de él desde el Colegio Paraguay Brasil hasta su última obra aquí, que es la Casa Sher con Hugo Aranda, que es uno de los también del segundo grupo de los primeros egresados de la facultad. Eh, Creo que vale la pena. Él proyecta, a solicitud del presidente Stroessner, una ampliación del Parlamento entonces, el Congreso, y proyecta una mesa, ¿verdad? Que son dos pisos bien aplastados, estirados en una mesa prácticamente desde el actual edificio del Cabildo hasta la esquina de la Catedral, frente a la Universidad Católica, que son 70 metros de explanada que tiene allí, visto hacia la bahía y hacia la plaza. No se llegó a hacer, a pesar de que el presidente me consta que quería, porque hemos hablado en grupos cientos de veces con el arquitecto de Brito visitando su estudio, y tenía la maqueta allí y nos iba teniendo, vivía una cuadra de dos cuadras de la facultad sobre la avenida Mariscal López. Nosotros estábamos en España y Perú, él estaba en Mariscal López y Perú, y cada salida de la facultad en pequeños grupos de 3 o 4 era estacionarnos ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas en el estudio de él, que nos mostraba planos, maquetas, cartas, documentos, tomaba el teléfono y hablaba con Niemeyer. Extraordinario, ¿verdad? Fue un gran aprendizaje para todos. Y así fue como fue invitando a los que querían quedarse a trabajar con él en determinadas circunstancias y se quedaron. Por ejemplo, Hugo Aranda, Hernán Carlsen, que fue su compañero nuestro de curso en la facultad, fue realmente el que terminó enterrándolo a De Brito después de su brutal accidente automovilístico en donde perdió la vida, viniendo precisamente en las misiones jesuíticas con invitados brasileños que habían ido con él. Otra más. Sobre este proyecto de Brito vamos a volver en algún momento cuando toquemos. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de invitarlo a Carlos Zárate a una reunión virtual, aunque sea pequeña, porque es el que mejor conoce la historia de la plaza. Y vamos a tener que referirnos en una de las clases a los espacios abiertos del centro de Asunción. Este es otro proyecto de Vareiro, notable. Yo creo que sin necesidad de hacer comparaciones, el Panteón Militar en La Recoleta, que está en el área sobre la avenida Mariscal López, aunque fue modificado levemente, conserva esta pureza como columbario, esta pureza extraordinaria del proyecto, que mantiene un espacio semiabierto que tiene un altar y un monumento conmemorativo, y que
en este sitio, ¿verdad? Es un sitio de oración abierto completamente en donde generalmente se realizan las ceremonias previas al entierro de cada difunto. Este es un proyecto que le fue encomendado por el arquitecto Vareiro, era combatiente de la guerra del Chaco, y el Círculo de Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas le había encomendado este proyecto, no a modo de concurso, sino encargo, que fue una donación del arquitecto al grupo militar de los excombatientes de la guerra. Es muy poco lo que se tocó, pero haciendo, por ejemplo, una comparación con lo que hizo Aldo Rossi en Módena, en Italia, con el famoso cementerio, yo creo que el concepto es tan limpio y expone tan claramente la idea que tenía Vareiro respecto a cómo manejar el tema, pone de relieve la condición de arquitecto y la maestría con que manejó la arquitectura. Hay que hacer arquitectura con dos elementos, ¿verdad? Un paralelepípedo, un paralelepípedo y una cornisa, era una marquesina así gigante. Es un maestro, maestro con todas las de la ley. El Banco de Asunción hizo un concurso y el arquitecto López Rubieta, este sí es uno del grupo de los 7 primeros egresados de la facultad en el año 63. López Urbieta es uno de los 7 que se recibieron y que tuvieron el mote de los 7 samuráis, los 7 primeros egresados de la Facultad de Arquitectura. Entre ellos está él, que es un gran ganador de concursos, fue ganando uno atrás de otro, ganó el concurso de la organización del Club Biguá, del Colegio Cristo Rey, del diario Patria de la ANR, anexo al edificio, está ahí el de la Universidad Católica, la sede de Humanidades, entre el Colegio Cristo Rey y la Iglesia de Cristo Rey. Hizo la urbanización del Country Club en San Bernardino y la mayoría aparte del acuario que está ahí al borde del lago, tiene también más del 90% de las viviendas construidas en la zona de la urbanización en San Bernardino. Son todos proyectos del estudio de él, ¿verdad? Lógicamente es el dueño de la urbanización. Y también tiene la primera casa solar que está instalada ahí en la entrada mismo, en el área deportiva. Están las canchas de tenis, ahí está la zona de restaurantes, cafeterías, área de expansión, y ahí la primera casa solar que funciona exclusivamente, da energía, alimenta toda la casa con el sistema de paneles solares que él en el año 70 ya introdujo aquí en Paraguay. Otra más. Y estos son los dos edificios mirando al Hotel Guaraní, ¿verdad? El proyecto original, precioso, ¿verdad? Era, sí, muy simple, muy antipático como todo lo que hicimos nosotros los arquitectos de la modernidad, pero eran absolutamente limpios, ¿verdad? Este Camba es uno de los arquitectos más importantes en los años 80. En el 78 termina este edificio del Banco Francés Italiano, el Sudamérica, y que es directamente la sede del Banco Francés para América Latina. Tiene una sede más grande en Buenos Aires, pero es un edificio clásico. Y Américo Campello, que es el brasileño asociado con Raymond Loewy, el diseñador de American Motors, que hizo este primer Citibank haciendo cruz. Esta foto está sacada desde el borde del Panteón, desde la plaza, ¿verdad? Cruzando la calle Estrella. Fue durante mucho tiempo también en los pisos superiores, creo que excepto el primero, que era propiedad del banco, los pisos superiores eran la primera sede de Naciones Unidas, que arrendó el edificio y que después estuvo a punto de convertirlo en su sede permanente cuando el Citibank se mudó a Villamorra. Y no solo eso, sino que las Naciones Unidas se fueron también atrás del banco a otra sede particular y también compraron un edificio, lo que hoy es una compañía de seguros, que es el edificio Finansud al costado del Colegio Santa Clara. Finalmente el único morra que no estaba en Villamorra era yo, pero después hasta los bancos se fueron allí. Si yo sabía que iba a haber tantos bancos, me iba a quedar en Villamorra. Otra más.
Y acá empieza con este edificio muy postergado, transmite la Embajada Argentina su compromiso con el Paraguay. Tenía este proyecto hacía rato, dos proyectos tenía con el Paraguay. El de Yacyretá, cuyos acuerdos estaban firmados en 1927 y que nunca empezaba. Y este de la sede de la Embajada Argentina, que es un proyecto de este equipo de Dodero, Dimán Dodero, Eisenstadt, que son los principales, y que estuvo archivado también durante muchísimo tiempo, a comienzos de los años 70, apostando por todos los principios racionalistas, hasta las terrazas jardines, ¿verdad? Plantaron árboles en el techo de la embajada. La embajada ahí sobre España y Perú tardó también en empezar y solamente, creo, y esta es una opinión muy particular, se asustaron cuando los brasileros ya empezaron la construcción de la represa de Itaipú y aceleraron las dos cosas, la sede de la embajada y las obras de Yacyretá. Habiendo tenido oportunidad de integrar un grupo de consultores para Yacyretá, me acuerdo haber revisado y decía que la represa se podía edificar tranquilamente porque las compuertas iban a permitir el paso de las barcazas que iban a llevar las turbinas para una proyectada represa que es una idea de Brasil y Paraguay de construir juntos. Mientras los argentinos estaban escribiendo esto, los brasileños terminaron la represa de Itaipú y ya Yacyretá no había empezado todavía, para que vean cómo son las cosas que hay que saber, ¿verdad? Antes que aparezcan las desviaciones históricas a las cuales el país es tan afecto. Otra más. Y vamos a dejar acá con esto, ¿verdad? Esto creo que tienen que digerir un poco también como imagen. Es la expresión más clara de las ideas de Le Corbusier respecto a la luz, el sol, la penumbra, los espacios intermedios, la forma. La incorporación de la forma a las formas de la ciudad, ¿verdad? Al urbanismo de la mano de la arquitectura, lo que los italianos llaman urbatectura, ¿verdad? La ciudad que construyen realmente los arquitectos y que está mucho más alejada de todas las desviaciones especulativas y de todos los crímenes que se cometen contra la ciudad. Esta es una de las tendencias clarísimas para la modernidad en el Paraguay, porque si bien esto hizo Le Corbusier al filo de los años 30, en esos años y más con las guerras que hubo en Europa, eh, toda esta verdad, toda esta filosofía, todo este pensamiento de arquitectura quedaban evidentemente, tardaban mucho tiempo para llegar, ¿verdad? Era prácticamente una generación. Cuando la modernidad trató de implantarse en América, ya estamos hablando de la mitad del siglo XX, ¿verdad? Y esto de Le Corbusier de 20 años antes. Entonces estamos hablando de una generación anterior, prácticamente. Creo que hay una más. A ver, Rubén. Sí, esta es la otra, ¿verdad? Estas son dos tendencias claras. Estas son dos maneras de enfocar, dos visiones de la arquitectura que siguieron subsistiendo durante el tercer cuarto de siglo. Ese tercer cuarto de siglo, que es el de la generación moderna realmente en Paraguay, empujado por la Facultad de Arquitectura, es la que produce entre los años 50 y 75 prácticamente. Llega hasta el borde de los 90, ¿verdad? Mezclándose ya con el postmodernismo. Pero la fuente de inspiración viene por sobre todas las cosas, no de dos personas, pero viene de la obra de estas dos personas, ¿verdad? Que son fundamentalmente Le Corbusier, con todo el movimiento purista atrás, y Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos con todo el movimiento de la arquitectura orgánica. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? O que teníamos. Y la ventaja que teníamos era, primero, que podíamos saber perfectamente lo que iban haciendo a lo largo del tiempo porque iban bien adelante nuestro y podíamos saber cuál era la reacción de la sociedad respecto a este tipo de obras. Para muchos de los críticos de arquitectura, las dos siguen siendo obras emblemáticas, ¿verdad? Mucho más resistida a la de Le Corbusier, aunque es mucho más amplia y mucho más fácil contagio, ¿verdad? Es una arquitectura que se puede copiar, repetir, idealizar, etc. La obra de Frank Lloyd Wright es mucho más personal. Sí, ya sé que es un arquitecto que nació en 1890 y no sé cuánto. Sí, está bien.
pero nadie me va a decir que esta es una obra de 1890 y no sé cuánto, ¿verdad? Esta es una obra de los años. Se inaugura en 1936, pero seguro ya Ray estaba una o dos generaciones adelante, ¿verdad? Es una obra que pasaría y pasa actualmente por una de las obras más excelentes y contemporáneas de la modernidad, ¿verdad? Cuando uno ve todo lo que hacen muchos arquitectos jóvenes, sobre todo a lo largo y ancho del mundo, y mira la perfección de esta obra de Ray en los Estados Unidos, uno dice, bueno, algunos de los viejos murieron de viejos nomás, y está muy bien que la generación joven haya tratado de empujarlo para que caigan pronto en la cascada y la corriente les lleve. Pero afortunadamente hay muchos jóvenes que entendieron perfectamente lo que hicieron estos maestros de la arquitectura. Y la obra de Le Corbusier y Ray es insustituible. Por lo menos tenían desarrollada la capacidad de pensar por sí mismos, ¿verdad? Y a ninguno de los dos se le ocurría copiar como hacen los arquitectos de hoy en día, ¿verdad? Copiar todo lo que encuentran. Le vamos a dedicar a eso la segunda parte de la sesión de hoy. A ver, arquitecto Cardoso, ¿estás ahí todavía? Sí, Quiere decir que la pausa, no te dormiste, estuviste no escuchando para nada. atentamente. ¿Sos capaz de No. repetir la hora esta que... Sí, soy capaz de decirte los nombres que citaste, por ejemplo. A ver, por ejemplo. Francisco Canese, que es conocidísimo. Sí, Homero Duarte. Natalio Valero, que era el pianista de la facultad. sí, López Urbieta. Federico Camba. sí, Canva. Américo Campelo, que también conocido. Y después está un poco, me acuerdo que citaste Cardini y Corbellini también. Cardini y Corbellani. Ahora sé, sí, vale mucho esa aclaración. Corbellani se quedó para siempre acá también, el argentino, ¿verdad? Sí, Eh, Él era el más técnico del equipo ese de Sánchez Lagos y se quedó y construyó muchísimo, ¿verdad? Fue de los sí, arquitectos que más construyó, porque generalmente los arquitectos diseñan y no quieren hacerse cargo de la construcción, ¿no? Quieren hacer sí, la dirección de obra y dejan, encomiendan a un ingeniero, a un constructor, le sugieren al propietario que se busque una empresa constructora, dependiendo de la envergadura del tema. sí, Corbellani fue de los que construyó y Corbellini, sí, se quedó después del Banco Central. Y son dos argentinos que hicieron sí, una obra extraordinaria acá. Corbellani, uno, y el otro es Bergonzi, Osvaldo, perdón, Américo. Américo Américo. Bergonzi, que es el padre del que fue senador, Osvaldo Bergonzi. Ujú, eh, eh, sí, también. Él tenía su estudio sobre la avenida Perú, a una cuadra de la facultad. sí, Y, y de Brito estaba en la esquina, ¿verdad? Al lado de la esquina, sí, ya sobre Mariscal López. Eran los dos estudios donde los estudiantes nos quedábamos obligatoriamente. bien, Bergonzi tiene una colección extraordinaria de viviendas, casi todas de sí, dos pisos, sobre la avenida Mariscal López, sobre Rodríguez de Francia, Coronel Bogado, Mariscal Estigarribia, las transversales a Mariscal mm. López, Vicepresidente Sánchez, 22 de septiembre, paralela, Río de Janeiro. Ha construido y ha diseñado una enormidad. Y Una, eso, una pregunta más. sí, El nombre del arquitecto Tomás Romero Pereira es muy conocido, ¿verdad? Pero tiene muy pocas obras. poquísima. Resulta que él primero llegó acá y había un ambiente muy resistido a los arquitectos, ¿verdad? No, no de Sí, resistencia, no, más bien desconocimiento, ¿verdad? sí, Eran muy pocos, era Alfaro que había venido de Italia, él que había venido de Francia y unos pocos, dos de Estados Unidos, otro de la Argentina, y era muy poco favorable para dedicarse a la profesión así intensamente como ya después de la mitad del siglo XX nos ocurrió a todos, sobre todo a los egresados de los primeros años de la facultad, ¿verdad? Cuando era la gran novedad. ok. Y por otro lado, era estanciero, ¿verdad? Y estaba también con su familia, atendía los intereses como hacendado. Son Ujú. los herederos, hijos de él, ¿verdad? Son todos estancieros hacendados. Y después, en tercer lugar, muy enseguida se dedicó a la política, ¿verdad? Estaba muy, muy
consustanciado con los ideales del Partido Colorado, se entregó al Ya. Partido Colorado, fue presidente de la Asociación Nacional Republicana y fue prácticamente el que hizo el acuerdo con todo el círculo político de la época para sacar al país del estado ese de azonadas, golpes, revoluciones, asaltos, ¿verdad? Que duró años, ¿verdad? En la Sí. década del 40 y primeros años del 50. Y fue el que definitivamente después preparó el ascenso de Alfredo Stroessner, que era comandante de la artillería, como buen militar, ¿verdad? Era el que iba a tomar el poder sin ninguna duda. A nadie que no sea militar se le ocurría, no es como ahora que creo que ya hay 20 candidatos para las elecciones presidenciales que van a ser el año que viene. Sí. Hay que inventar el propio partido para poder negociar después y pedir un puestito en alguna embajada en Dubái o donde sea, porque la cosa funciona más o menos así. No, pero esto un poco en broma, un poco en serio. Es así. Sí, sí. Pero Tomás Romero Pereira, ya dije, ¿verdad? Aparte de ser un arquitecto muy fino, él tiene esta casa de caballero, que también seguramente, digo yo, que le habrá llegado por la vía política el encargo, ¿verdad? Porque Caballero Mm. era en ese momento y sigue siendo una familia muy importante, con respaldo político muy fuerte en ese momento. Sí, Tuvo algunas intervenciones como asesor en algunas obras en el parque que sí, era de la familia Caballero también, el expresidente Bernardino Caballero, y también hizo, entre otras cosas, su propia residencia sobre la calle Perú. ya. Estuvo hasta hace poco tiempo y quedan restos de la casa a la vuelta de la vieja Facultad de Arquitectura, a la vuelta de la Biblioteca Nacional, frente Mm. mismo a un edificio de piso hoy en día. Ahí vivió mucho tiempo y después sobre España, su propia casa sobre España a metros de la Ande, frente al San Miguel, al bar. Bueno, y yo lo conozco a todos los hijos, amigos míos, ¿verdad? Sí, de la época, él es de la época de mi padre, ¿verdad? Eh, o sea, yo creo, ¿verdad? Que la trascendencia de él, ¿verdad? Además transmitió esa idea de cultura en los arquitectos como el arquitecto Alfaro, ¿verdad? Porque venían de las mejores escuelas europeas de esa época. Entonces, estar educado en Roma o en París en ese momento daba lustre a los arquitectos, a los pocos arquitectos que estaban Sí, acá, que eran todos recibidos en el extranjero. Entonces, revistieron a la labor del arquitecto un aura así de sí, cultura, ¿verdad? Y de un barniz así de conocimiento que nos separó de las otras profesiones muy afines, ¿verdad? Ingeniería, construcciones, todas las especialidades muy técnicas, ¿verdad? Y yo creo que eso, además de lo que hizo por el proyecto del edificio de la Junta, no cualquiera, ¿verdad? En ese momento, en un país que no tenía ni facultad de arquitectura, ni facultad de arquitectura, no había una sí, sola, ¿verdad? El poder instalar un edificio de esa categoría hace 70 años, había que saber perfectamente lo que se hacía, ¿verdad? Y eso es elogio de toda la comunidad de arquitectos, ¿verdad? Independientemente de ideas políticas, ¿verdad? No tiene nada que ver. Bien, hacemos una pausa, por favor. Yo necesito tomar agua. Muchas correcto. Te dejo gracias. entrar entonces en este momento lo que Retoma dentro de unos 5 o 8 minutos por ahí, Rubén, ¿sí? sí.
Estamos, arquitecto. Arquitecto. Hay varios. Rubén. ¿Podemos continuar, por favor? Sí, está. ¿Está? Pasamos. Bueno, rápidamente. Este cuadro que resume la idea del espacio es un poco la inspiración de todo el estudio que empezamos en toda la primera etapa, ¿verdad? Cuando nos pasamos revisando todo lo que aparecía ante nuestros ojos, construido, dibujado, diseñado, pintado o comentado, escrito. Y hasta dar con este cuadro de Michael Burr en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, realmente son siempre los de afuera los que se dan cuenta cuando vienen los estudiosos y se ponen a trabajar en investigación sobre lo que hay en la ciudad y van descubriendo esto, ¿verdad? Esto que tiene un valor incalculable porque retrata prácticamente la traza de una manzana de Asunción. Esta es la manzana originaria de la escuela Brasil en el centro mismo de Asunción, que tenía todavía sobre una de las calles laterales un sector donde se entraba y había un viejo aljibe ahí que recogía agua de lluvia y surtía
al vecindario, ¿verdad? Que venían con la famosa lata para acarrear agua allá en los primeros años del siglo XX, ¿verdad? Las primeras décadas del siglo XX, porque eran edificios de finales del XIX realmente. Esta figura, esta imagen de Asunción, se repitió en los primeros años del siglo XX, ¿verdad? Pero después hubo realmente un parón, un detenimiento de todo esto cuando lo de la guerra del Chaco, que paralizó prácticamente una década, se redujo la actividad necesariamente, ¿verdad? Y después con los años duros años del 40, en donde quedó mucho de esto como imagen representativa del centro de Asunción. De hecho, había varias casas muy grandes de familias muy conocidas, vinculadas al comercio, a la política, al deporte no tanto, ¿verdad? No era época todavía de comercializar tanto eso, pero de todas maneras, esto representó buena parte de la imaginería o representación de la ciudad de Asunción de inicios del siglo XX. Otra, y vamos a ver también enseguida cómo parte se conservó, ¿verdad? Como esto, el Colegio Nacional de Niñas, hoy de Escalada, ¿verdad? Uno de los edificios importantes en el centro mismo de Asunción, y exteriormente esto que fue hasta hace poco Casa de la Cultura, antiguo Colegio Militar, hoy Congreso, que es la parte que da sobre la calle del Paraguayo Independiente del antiguo Colegio de los Jesuitas. No es que uno sea nostálgico, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena recorrer la ciudad y poder certificar con estas cosas que Asunción tuvo un pedazo de historia también que le perteneció en un determinado momento, ¿verdad? Y es una pena lo mucho que se tiró. Adelante. La famosa idea de modernizar la ciudad fue lo peor que nos pudo haber pasado. Bueno, vamos a ir enterrando esta parte que queda ya librada a lo que ustedes hagan con el material que hay, con el material que se recomendó, sobre todo, porque hay un libro entero dedicado a esto, ¿verdad? Que es espacios intermedios. Vamos a entrar en la segunda parte entre esta y la siguiente clase para poder terminar en las últimas 4 clases con nuestro tema específico de la arquitectura del siglo XXI. Pero tampoco podemos dar el siglo XXI sin esto inicial, ¿verdad? Esta parte ya corresponde a las formas de la ciudad, ¿verdad? Esto está desarrollado en el segundo libro de nuestro compromiso de investigación que corresponde a la ciudad de la segunda mitad del siglo XX. Aquí están los principales arquitectos resididos acá, en el Brasil, en la Argentina, en Estados Unidos y muy pocos en Europa. Juan Carlos Esculies tiene, además de una urbanización importante residido en el Brasil, este edificio que marcó un toque de llamada. Está tal cual, el edificio helipuerto tiene una estación de helicópteros ahí, iban y venían en ese momento recién inaugurado, haciendo un vuelo desde el aeropuerto hasta aquí, pero era simbólico porque ninguno de los que tenían las oficinas, algunos conocí, ¿verdad? Que tenían las oficinas en ese edificio, eh, venían en helicóptero, ¿verdad? Todos venían y dejaban el auto ahí en la cochera. El edificio tuvo la virtud de ser el primero en considerar la tragedia de los equipos de aire acondicionado, que eran unos cajones realmente incorporados a las ventanas, se cortaban las ventanas en cualquier sector, eran unas cajas metálicas, que hay muchas todavía repartidas en las zonas más viejas de Asunción, y este proyecto trabajó toda la estructura, ¿verdad? Que eran unos pórticos de hormigón, desde la fachada hasta la fachada esta principal al este, hasta la fachada opuesta al oeste, y elaboró este tejido con las persianas metálicas, ocultando los espantosos equipos de aire acondicionado, ¿verdad? Que colgaban de las paredes o ventanas inclinados, torcidos y chorreando agua sobre las veredas. Siempre fue así. Este es uno de los principales proyectos de Esculis. Tiene también en San Bernardino, tiene un precioso edificio
2 cuadras del Estadio Defensores del Chaco, con su esposa, que es arquitecta también, Vicky Arditi. Tiene la urbanización del Pinar, tiene urbanizaciones cerradas en San Bernardino, tiene muchísimos proyectos de arquitectura que son muy interesantes y muchas viviendas también. Lo vamos a tocar, aunque de pasada, poniéndole en un grupo de arquitectos distinguidos, porque son los que finalmente construyeron la ciudad, hablando corto y fácil. Otra. Este es el edificio, ahí se ve parte de la silueta de Asunción. Es un edificio de 12 pisos, ¿verdad? Cuando se empezaron a levantar esto, que son a finales de la década del 70, comienzo de los 80, Asunción era todavía una ciudad relativamente baja, ¿verdad? En realidad son muy pocos los edificios de más de 20 pisos que constituyen una tercera generación de edificios y que son los que están ahora en la zona del Sol, de Villamorra, algunos bordeando el centro histórico, algunos se están acercando a algunas avenidas principales y muchos, sí, porque están sobre Sacramento, Trinidad, todas estas avenidas que terminan en la avenida Aviadores del Chaco, cosas por el estilo. No solamente son las avenidas principales, ¿verdad? Algunas bastante alejadas de las avenidas principales. Ahí se nota la estructura absolutamente limpia, ¿verdad? Son 5 pórticos, ¿verdad? De los que cuelga prácticamente todo el edificio. Otra más. Scully es uno de los representantes del purismo, del nuevo purismo a finales de los 70, comienzos de los años 80, ¿verdad? Carlos Colombino es otro. Este está tal cual, un edificio en donde Colombino manifiesta su vocación de darle las espaldas a la ciudad, porque le parece que Asunción es una ciudad que no vale la pena, ¿verdad? Hay que tratar de poner muros, de poner edificios cortinas, abstractos, neutros completamente, de tal manera que, salvo lo de abajo, que él conserva inclusive la galería, ¿verdad? Una especie de semi-recover, son pilares rectangulares, y entonces esta zona de semi-recover es una zona de espacios intermedios que ensancha notablemente la vereda y recoge la planta baja para que sea sumamente amplia la superficie destinada a circulación. El edificio es alto, bastante alto, y está en una de las zonas más altas de Asunción, sobre la calle México y Fulgencio de Remoreno, a una cuadra de la escalinata antequera. Un poco deteriorado, lógico, un edificio de medio siglo ya, ¿verdad? 50 años, pero trabajado con la exquisitez estética de Carlos Colombino y su estudio, ¿verdad? Son los que produjeron bastante en los años 70, 80 y 90, finales del siglo XX, la arquitectura de viviendas individuales, viviendas en tira o viviendas en dúplex o viviendas colectivas, edificios de vivienda colectiva. Otro más. Y aquí dos de los que empezaron también en la misma época que Scully es Jorge Patiño, que tiene muy poca producción. Tiene el edificio del Círculo Médico, y el edificio Mirasoles, que es muy próximo a la Plaza Italia, ¿verdad? Con Adolfo Miranda proyectan estos dos. Dentro de una austeridad muy, muy grande, está tal cual, no tenía mucho tratamiento de nada. Es un edificio destinado a habitación, es una torre grande, y Arturo Herreros, brazo derecho del arquitecto Natalio Vareiro, que fue el arquitecto director por el Hotel Guaraní, por el Instituto de Previsión Social, como director representante en la construcción del Hotel Guaraní. Él ya todavía no se había recibido arquitecto, había abandonado sus estudios de ingeniería para venir a la Facultad de Arquitectura cuando se abrió, y fue director toda la vida, así que todos los hoteles, el de San Bernardino, el Guaraní también tiene su mano. Trabajó siempre en los departamentos de arquitectura y acompañó con los arquitectos alemanes el proyecto del Hospital Central del IPS, que para su época fue también una obra monumental, ¿verdad? Sigue siendo un hospital gigantesco, y una compañía
alemana especializada en hospitales, fue la que con intervención del gobierno alemán para un gran crédito, gran parte irreembolsable, no reembolsable, que fue una donación del gobierno alemán al gobierno paraguayo. Otra. Aquí, resultado de un concurso también, el Parapití, sobre la calle Estrella, uno de los equipos grandes, Nils Wiesel, uno de los ideólogos de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de la Católica, en la Facultad de Ciencias, Pablo Ruggiero, y Petrona Zarza, por supuesto, Jorge Rubiani, una de las pocas cosas de arquitectura, aparte de 2 residencias, porque enseguida se dedicó a la historia. Y no digo que abandonó la arquitectura, pero lógicamente le fue dedicando cada vez más tiempo a la historia, por ser de su mayor interés, y Molina proyectan este edificio que son al modo del Hotel Guaraní, ¿verdad? Con una simbolización de las galerías y las recobas, trata todas las 2 plantas de abajo, un gran podio, y cortan, eran 2 torres con 3 pisos más que fueron obligados a cortar por razones de presupuesto, y este edificio, terminado en los primeros años de la década, fines del 70, ¿verdad? Permite a estos arquitectos también ganar gran nombradía. Son, recorriendo las calles de Asunción, cualquiera de estos edificios marca esta época porque no tiene muy poco que ver con todo lo que ya estaba construido en Asunción, que por demás era una ciudad con edificios muy bajos, ¿verdad? De repente 3 o 4 pisos era lo máximo. Y aparte de estos edificios, todos los proyectados en el tercer cuarto de siglo y comienzo del último cuarto en los años 90 son edificios, como me dijeron en más de una oportunidad, inventados por los arquitectos, ¿verdad? Son edificios de otras formas acusadas, tratándose de la cultura arquitectónica que se trataba de imponer como presencia de los arquitectos en la ciudad, ¿verdad? La ciudad de Asunción cambia de figura completamente. Y paralelamente a estos edificios proyectados por paraguayos, también están estos que acabamos de ver en la zona del Hotel Guaraní, los proyectados por Camba, por Campello, otros proyectados también por Canese, que están cerca, otro proyecto argentino del Banco de la Nación Argentina. Asunción se reconfigura de tal manera que empieza a adquirir una dimensión completamente nueva. Otra. Acá estoy yo también. Me parece, ya que no soy muy alto, era la oportunidad de hacer algún edificio alto para... y en allá al fondo se ve el Parapití de Ruggiero, que acabamos de ver, sobre la calle Estrella. Y ahí se nota lo poco que había, ¿verdad? Estamos hablando de ya comienzo de los 80, ¿verdad? Y en este edificio existían solamente el salón de la esquina, ahí se ven las 4 aberturas, las vidrieras que tenía sobre la calle Ayolas, y el edificio compra la corporación Ugarte Ramírez, compra los 2 terrenos al lado sobre los que proyectamos el nuevo edificio, y sin tocarlo de abajo, porque la firma tenía que seguir funcionando, y el año y medio que duró la construcción de esto se montó con pórticos esto mismo arriba y se enlazaron los 2 edificios en este sector medio. Son 8 pisos, 9 con los de abajo y un penthouse allá arriba. No es demasiado alto ni era, pero tampoco había edificios muy altos en ese momento, ¿verdad? Y ya permitía considerar las ciudades desde otro punto de vista. Se ve todavía sobre la misma calle todo lo que había de las famosas casas con zaguanes, balcones y qué sé yo, y era igual sobre la calle Estrella. Fueron desapareciendo de a poco a medida que se fueron sumando otros edificios nuevos, y cada nuevo edificio sumaba 2, 3, 4 pisos más y se fue levantando el centro histórico de Asunción. Otro. Y aquí otros de los que, bueno, yo no hice ninguna referencia, ¿verdad? Acá están las 2 tendencias claras, ¿verdad? Los que estábamos más cerca del high tech, no solo en la fachada del edificio, como
el edificio del Banco de Trabajadores, proyecto de Aníbal Cardoso y Capelletti, en donde se trabaja mucho la escultura metálica y con elementos metálicos en el interior también, y con redes metálicas o de cañerías y qué sé yo a la vista, en secciones y barandas de escalera. O el otro, que es este edificio Humaitá, en donde estuvo mucho tiempo el Servicio Cultural de la Municipalidad, proyecto de Hugo Aranda y Ruggiero y Zarza, ¿verdad? Que trabajan más con criterio brutalista el hormigón armado. Pero si nos damos cuenta, son edificios bajos también, ¿verdad? Son de 5 o 6 pisos, no más. Y también, sobre todo en la fotografía del Banco de Trabajadores, se ve perfectamente cómo está incrustado el edificio nuevo, que es sobre la calle 15 de Agosto, hoy es parte del Ministerio de Educación, ¿verdad? Se nota perfectamente la cuadra, ¿verdad? Que es lo que ese cuadro de Burr resumió, ¿verdad? Con esas casas todavía este, con reflejo del siglo XIX, ¿verdad? Aunque hayan sido construidos en los primeros años del XX. Otra más. Y este es Frangela del Banco Central. A esta idea de aferrarse a la arquitectura de los maestros y a las épocas del modernismo europeo, sobre todo, el caso de Roberto Frangella, argentino, es por un lado patético, por otro lado es realmente lo que hicieron la mayoría de los arquitectos que prefirieron esto, ¿verdad? El trasplantar muchos de los elementos de la arquitectura maestra de Le Corbusier, por ejemplo, es el caso de esto de la definición de la placa central con la escalera serpentina, ¿verdad? Que Frangella trae de Marsella, de la unidad de habitación de Le Corbusier, del año 52 y lo transporta al 85 al Banco Central del Paraguay, que es un proyecto muy interesante, muy de la mano de Roberto Frangella, pero Roberto Frangella es tan fiel a Le Corbusier como tantos otros. En el caso de, por ejemplo, Richard Mayer, o el caso de arquitectos de finales del 20 y comienzos del 21, que siguen haciendo proyectos copiando a Mies van der Rohe, a Le Corbusier, inclusive a Frank Lloyd Wright, medio incopiable, pero en definitiva son ideas sobre la arquitectura que vamos a analizar muy profundamente hasta qué punto son válidas, hasta qué punto son transposiciones, como llamamos los analistas, o directamente son reflejos, son copias, ¿verdad? Y hay casos como algunos de los ilustres premiados de la arquitectura contemporánea, que no quiero citar en este momento, pero sí los tengo perfectamente identificados y en los proyectos también, ¿verdad? Y hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, cuando leo mucho sobre ellos, también leo entre líneas, ¿verdad? Digo, al leer entre líneas se me vuelven borrosas algunas palabras y entonces puedo decir, bueno, hasta aquí nomás, ¿verdad? Ahora voy a empezar a escribir también yo todo lo que pienso sobre esta arquitectura. Una más. Aquí hay dos más. Son dos obras que están, la de Ruffinelli, que es un arquitecto asentado en Ciudad del Este, fue decano en la Facultad de Arquitectura allá mucho tiempo y tiene algunas obras magistrales en Ciudad del Este, mucho más nuevas, lógicamente, ya una etapa muy madura de su producción. Tuvo la suerte de trabajar, residido en el Brasil, tuvo la suerte de trabajar con un arquitecto en uno de los estudios más importantes de arquitectura. Eh, este, no me viene el apellido del arquitecto, me va a aparecer. Y esta obra que está frente al Parque Caballero, sobre la calle San José, en una de las paralelas, recoge mucho de esa experiencia de Ray de cruzar las proyecciones visuales, los balcones y los cuerpos de los edificios en consonancia con las superficies, galerías de transición, sean terrazas, balcones, enramadas, pergolados, etcétera, etcétera. Parte de eso se repitió con el reglamento de la municipalidad que obligó en los años 80 y 90 a retirar los edificios, las torres de edificios de más de 10 pisos, a hacer una retrogradarse hacia el interior, ¿verdad? Aquí en este edificio de Ruggiero, claro,
porque tiene la zona dedicada a ahorros paraguayos, que es una de las organizaciones del Banco Unión, desaparecido Banco Unión, que tenía todas las oficinas técnicas en este sector de la planta baja, primer piso y entre piso y primer piso. Y después la torre de oficina que alcanza 12, 13 pisos, una torre retirada de la línea de la calle. Otra más. Ese es un criterio también que vamos a revisar y vamos a ver hasta qué punto es útil para la transfiguración de la ciudad. Aquí está la famosa casa sobre la cascada. Este obsequio de una alumna que me envió la fotografía y me dijo para que vea que me fui a ver. Y le tomo en serio, ¿no? Sí, se fue a Nueva York, de ahí a Washington, y como está cerquita de Washington, se fue a ver la casa. Y me dijo algo que nunca he visto en mi vida. Y sí, después de estar en Nueva York y ver cientos de rascacielos de 100 pisos, ¿verdad? Se va y ve esto que sigue siendo una joya inigualable. Y es natural que los arquitectos se sientan influenciados por eso. Acá está de Brito. Esto es hoy en día propiedad de la Embajada del Brasil, la famosa casa Share Project, con esquemas de Saturnino de Brito, el brasilero de Reydi, ¿verdad? De hecho, está casado con la hermana de Reydi, por ahí su sociedad con él. Y toman la obra de Frank Lloyd Wright como ejemplo dinámico de la arquitectura. Las mismas trazas de escalera, las mismas plataformas cruzadas extendidas en ambos sentidos. Se cruzan los ejes perpendicularmente en un punto, que es el punto focal de atención del balcón en cada uno de los pisos, ¿verdad? O sea, es una imagen arquitectónica repetida en el manejo espacial que tiene Wright. Pero la casa Sher es de los años 80 y la Fallen Water es de 50 años antes. Otra. Tenemos mucho nosotros, ¿verdad? Esto mismo es lo que hizo Ruffinelli en frente al Parque Caballero. Pero Ruffinelli es un arquitecto tan distinguido, ¿verdad? Que la misma cosa Hugo Aranda, ¿verdad? O sea que son arquitectos de renombre en el momento, aunque de repente, bueno, en la facultad lo tienen que conocer por lo menos a Hugo Aranda porque fue el primer presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura, apenas abierta la facultad. Y entonces hay ahí una biblioteca en su homenaje y el local del Centro de Estudiantes de la facultad lleva el nombre de él. Está vivo, activo y es un arquitecto distinguidísimo. Ahí se nota con la bandera brasilera. Es la sede comercial, el consulado y todo esto del Brasil, está parte en esto en la casa Sherwood. Da sobre la calle Mariscal Estigarribia y da sobre la calle 25 de Mayo, ¿no? Tiene 30, 40 de frente y a ambos lados, una cuadra. Bastante grande es la casa. Y dentro de lo que Hugo Aranda ya había hecho en dos casas anteriores, que son muy conocidas y que están en mis libros, que son la Casa Díaz Escobar, sobre la calle 25 de Mayo, que es frente al edificio, haciendo cruz con el edificio Nautilus de Pindú, de Genaro Pindú, y la otra que es la Casa GS, sobre la calle General Santos, frente al estadio de las Fuerzas Armadas. Que tienen que saber, y claro que tienen que saber. Vayan a un italiano estudiante de arquitectura y pregúntenle si sabe quién es Leonardo da Vinci, a ver si le dicen, no, yo no sé. O como a esa periodista que le preguntó a unas colegialas, escueleras, colegiantes, ¿cómo se dice hoy, enfrente al Panteón de los Héroes, el 1 de marzo, Día de los Héroes. Hablando del Mariscal López, le pasa el micrófono ahí a una de las chicas que habrá tenido 15 años, le dice, ¿y vos qué pensás del Mariscal? Y le dijo, yo hace rato no me voy al shopping, le digo. Entonces yo digo, bueno, están en el aire un poquito, hay que hacerle aterrizar de repente. Está la casa Rodi también, esta sí de 1914, también quedó abandonada y fue recuperada por los arquitectos y estudiantes de arquitectura en Chicago. Tiene 100 años,
Pero Wright sabía perfectamente qué hacer con los voladizos, los balcones, y si bien tenía todo el formato de los muros con sus antepechos y sus barandas y sus marquesinas y sus indicadores casi medievales en este proyecto de Wright, el concepto del espacio a partir de una chimenea y de las proyecciones hacia el exterior estaba clarísimo en los tres proyectos. La casa Roy, la de la cascada y la casa Sher de Hugo Aranda y Saturnino de Brito. Otra más. Acá Patiño. Patiño fue profesor en la facultad mucho tiempo, ¿verdad? Ya se murió hace unos cuantos años, no creo que haya sido profesor de ustedes. Sabía muchísimo, dejó a la Universidad Católica una biblioteca y una documentación extraordinaria que le permitió a la Católica abrir el Centro Patiño. Ya, creo que comenté varias veces, pero no creo que nadie se haya ido a la Universidad Católica nunca a ver la biblioteca fantástica que tiene y el Centro Patiño, que es una documentación de 50 años de arquitectura en el Paraguay y la época de antes también. Entonces, el día que no tengan nada que hacer, enfrente mismo a la biblioteca, en donde está instalado el Centro Patiño, en una sala especial, también tienen un bar donde hay hamburguesas, Coca-Cola, papas fritas y todas esas cosas que les pueden ayudar a perder el tiempo, y miran de lejos la biblioteca y dicen, ahí está el Centro Patiño, el centro más importante de arquitectura en el Paraguay. Patiño es proyectista de esto, recoge las ideas con Miranda. Patiño y Miranda son los socios para el Círculo Médico y tienen esta torre también. En esa manzana, una cuadra de la Plaza Italia, sobre la calle Segunda, está entre 15 de agosto y 14 de mayo, era la manzana donde el Estado tenía la antigua carrería. Hace 100 años ahí se arreglaban los carros y carretas, en un gran taller que vendría a ser los talleres que seguramente hoy tienen los cuarteles, estos comandos de ingeniería o transmisiones, qué sé yo, en donde tienen talleres dedicados a la mecánica y qué sé cuánto. La carrería era una manzana, casi una imagen de Asunción, llena de galpones. Yo no llegué a conocer, por supuesto, estamos hablando de los años 40, ¿verdad? Pero demolieron finalmente cuando el Estado se vendió el edificio que compró esta sociedad bancaria para el edificio Mirasol. Hoy en día luce también como un edificio, no antiguo, viejo, ¿verdad? Viejo, y en ciertas partes sus escaleras abiertas acá, que hacen también en unas torres a manera de servidores, ¿verdad? Como en el complejo de Múnich. Son realmente unidades verticales que cierran las escaleras, se nota el perfil de las escaleras. Están encerradas en la parte de la plataforma o los descansos, pero está abierta como si fueran escaleras de escape, ¿verdad? Escaleras de incendio. El edificio recoge también una cantidad de valores muy ancestrales, el ladrillo a la vista, algunos revestimientos de madera interior, la ubicación de los tanques de agua arriba, en fin, una cantidad de valores del lenguaje arquitectónico. Volveremos también, eh, porque por aquí ya estamos con una media docena de edificios importantes que siguieron un poco esa senda abierta, ese cauce abierto por el Hotel Guaraní, fundamentalmente, que aligeró un poco el peso de quedarse con una ciudad muy histórica, y se fue cambiando la figura de Asunción. Y otras cosas que ocurrieron, ¿verdad? La Embajada de los Estados Unidos, las sedes de los Estados Unidos, después de la guerra, entre los años 50 y 60, Estados Unidos construyó 50 embajadas en los lugares que más le interesaban, encomendando a 50 arquitectos importantes, entre ellos Walter Gropius, que fue el que hizo la embajada, está en Atenas, que es una pieza de colección. Silvio Feliciangeli está muy pegado a eso, ¿verdad? Casi demasiado apegado para el edificio de Ande acá en Asunción, ¿verdad? Es casi una copia fiel, ¿verdad? Tendremos que volver también sobre esto porque es la parte medular de este curso de arquitectura paraguaya. ¿Qué es la arquitectura paraguaya, verdad? Estamos sí, pero otra vez, ¿verdad? Tiene que venir de Atenas, de Bagdad, de París, de Roma,
¿Cómo es el asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo esto que vamos a revisar? Esto todo que ya dije está encerrado en espacios intermedios y todo lo de esto, que es la segunda parte, está encerrado en estructuras transparentes que hablan de forma, espacio y ciudad. Entonces, esto es la historia. Esto es la teoría, ¿verdad? Forma, espacio y ciudad. Acá, ¿qué es la forma para nosotros y qué es para los otros? ¿Qué es el espacio? Entonces, ahí digo, un momento, el espacio del iglú en Alaska no es el espacio del corredor Yeré en Paraguay y de la Engawa en Japón. Estamos hablando de espacios diferentes. ¿Por qué la forma igual genera espacios diferentes? El clima, el lugar, los recursos técnicos, las costumbres, la sociedad, el colonialismo, el imperialismo. ¿Qué es lo que entendemos los paraguayos para dibujar la forma? Lo que dice Ching en su librito ese tan simpático, lo que dice Ching. Sí, está bien, pero ¿y qué decimos nosotros los paraguayos? ¿Qué dice Bruno López? ¿Qué dice Rubén Cardoso? ¿Qué dice Gito Morra? Y nosotros no vamos a hablar nunca. Nunca vamos a decir qué es para nosotros la forma. Entonces van a pasar estas cosas. Y todavía más. ¿Y qué pasa cuando no pasa tanto entre los paraguayos y sí pasa entre los otros, entre los famosos, ¿verdad? Pasa con Norman Foster, Saadri, Renzo Piano. Un momento. Ahí tenemos que empezar a entender arquitectura. Si queremos ser arquitectos, vamos a meternos la arquitectura en el bolsillo, vamos a dejar que solamente nosotros opinamos sobre esto. ¿Que somos iniciados? Claro que somos iniciados. A mí me interesa mucho lo que la sociedad dice respecto al edificio de la ANDE, porque la mayoría de la gente que puede opinar sobre el edificio de la ANDE no sabe quién es Walter Europio y no conoce la embajada en Atenas, pero yo sí. Entonces sí, el edificio de la ANDE me interesa por razones muy especiales. Y hablé de este tema 50 veces o 100 veces con Felicia Ángel y hablé 300 veces con otros profesores de la facultad y 500 veces con los estudiantes, que es la opinión que más me interesa. Ojo, entonces, tenemos que desmenuzar esto con muchísimo cuidado. Tenemos que caminar como si estuviéramos caminando sobre huevos, ¿verdad? Tenemos que saber perfectamente que estamos caminando sobre arenas movedizas, ¿verdad? Y que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos desfigurar completamente una ciudad cuya otra mitad ya fue demolida. Entonces, estamos ante una ciudad desfigurada. Otra más. Y esto ya es diferente, ¿verdad? El mismo Felice Ángel tiene estos proyectos de edificios carmelitas y terrazas de Villamorra, que son edificios espectaculares, pero es otra versión diferente a esta que se acerca a Gropius, ¿verdad? O que toma los elementos de la arquitectura de Gropius. Este es el israelí Safdie, uno de los arquitectos importantísimos de los años 70, que hace estas unidades de Hábitat 67 para la exposición internacional en Montreal, en Canadá, y son cajas prefabricadas. Algo de esta experiencia hizo años más tarde Kishio Kurokawa en Japón, en Tokio, con un prisma que tiene unas unidades de servicio y unas cápsulas enchufables que son los departamentos. Pero esto ahí en Italia hace 10 siglos también, ¿verdad? En las costas altas costas italianas de toda la parte del Adriático o el Tirreno, tiene estas ciudades levantadas a metros y metros arriba del nivel del agua, del nivel del mar. Y estas ciudades de las altas costas italianas, que son los que forman también en España sobre el Mediterráneo, las famosas cavas, que son esas playas muy metidas como herraduras así, que se ven allá desde lo alto de un peñasco interminable, que están casi 100 o 120 metros abajo, ¿verdad?, del nivel de las autopistas costeras que van bordeando sinuosamente el paisaje, ¿verdad? Este tipo de arquitectura puede ayudarnos muchísimo a entender la teoría del agrupamiento, sobre lo que también tenemos que hablar, porque finalmente
hágase de cualquier forma. Esto finalmente es el idioma que han adoptado las favelas en casi todo el Brasil, en donde hay zonas de montaña, Salvador de Bahía, Río, Manaus, y también otros países como Colombia, en, en las poblaciones callampas en Santiago de Chile, también menos en la Argentina, porque casi todas las ciudades son muy planas, absolutamente planas, y seguramente en las zonas más próximas a los Andes, como Córdoba y Mendoza, también el agrupamiento facilita un tipo de solución que nosotros vamos a tener que revisar, porque nos va a ayudar a comprender la arquitectura de Tadao Ando, de Rudolf Schindler en Estados Unidos, de Kishio Kurokawa en Japón, de Silvio Feliciangeli en Asunción, y que no me vengan a decir, no, Feliciangeli no puede entrar porque es paraguayo, ¿verdad? Porque Kurokawa y el otro y el otro y el otro son importantes. Bueno, entonces en este momento no le vamos a pedir más permiso a nadie. Vamos a hacer un análisis serio y vamos a decir, esto hizo Sasdi, esto es de Kurokawa, esto es de no sé, esto es de Feliciangeli, esto es de Campello, esto es de Vareiro, esto es de Canesa, y vamos a meter los hocico acá también, aunque no les guste. Otra más. ¿Qué es esto? Esta es una arquitectura de primer nivel y de la más absoluta de la seriedad seria, ¿verdad? No es ninguna arquitectura en broma, ¿verdad? Si esto mismo me muestran y me dicen, no, esto es de Safdie en Canadá, nosotros no podemos ni tocar esto, ¿verdad? Somos subdesarrollados, subdesenvolvidos, como dicen los brasileños. Somos tan iguales a los otros, ¿verdad? Pero sí, Felice Ángeles, aparte de ser inteligentísimo, un excelente arquitecto, estudió en Chile y tiene un larguísimo recorrido con una buena porción de los proyectos que se hicieron en Asunción durante 50 años. Entonces, si a esta arquitectura nosotros no podemos darle su lugar, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué hay una escuela de arquitectura? ¿Para qué se abren las otras facultades de arquitectura? Para seguir copiando lo que hace Saadid en Taipei, para seguir copiando lo que hace Rubén Cardoso en Taiwán. No, entonces vamos con toda seriedad a fijarnos en la teoría del agrupamiento que maneja Feliciángel y cómo trabaja las terrazas, las pérgolas, los balcones, las galerías, las grandes galerías de los pisos elevados, los grandes pergolados, y vamos a ver la diferencia, que esto tiene mucho más valor para nosotros que lo que hizo Kurokawa en Japón o lo que hizo Safdie en Canadá. Así de simple es. Entonces vamos a dedicarle de aquí en adelante, ya lejos de la historia y lejos también de la teoría, a todo lo que hacen los arquitectos más importantes del mundo en este momento. Y vamos a incluirnos nosotros también toditos, ¿verdad? Cardoso, Bruno López, Giselle Benítez, la Bataglia, toditos, ¿verdad? No va a faltar ni uno. Cada uno va a arrimar a un proyecto y va a decir, yo hice esto en el taller, yo entiendo esto por la arquitectura. Y que ninguno se escape porque Cardoso vaya a ver la puerta y no va a salir más nadie. Una más. Esta es la última, ¿verdad? Esta es la teoría del agrupamiento. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Por qué nosotros los paraguayos no podemos entender esto? Sí, esto hacía Theo van der Voort en la Bauhaus de 1920, hace 100 años. Sí, esto está reservado para los alemanes, los ingleses, ¿verdad? Los franceses. Ellos pues son europeos, ¿verdad? Ellos están en otra dimensión mental, ¿verdad? Nosotros somos bobitos, ¿verdad? Somos los que estrellamos el cucurucho con el helado en la frente. Sí, está bien. Y mientras se derrite el helado, vamos a opinar también sobre esto y vamos a revisar todos los proyectos y vamos a decir cómo organiza la forma con respecto a la ciudad. ¿Por qué no ponen el pergolado, que es tan interesante? ¿Por qué no usan los parasoles? Entonces, ¿qué? Es un hecho técnico, ¿verdad? Son cajitas prefabricadas de hormigón que una grúa viene y monta. Bueno, yo le voy a mostrar cómo hace un arquitecto paraguayo trabajando en ladrillo artesanalmente, y puede tener los balcones, las galerías, las pérgolas, los quinchos, el lugar para el asado, las reuniones, el balcón, el lugar para apoyar la botella de cerveza, los vasos. Perfecto.
Entonces, ¿por qué ellos no van a repartirse entre ellos? Porque están copiando los proyectos de todos. Los unos se copian a los otros y entonces entre ellos nomás se reparten los Pritzker, ¿verdad? Durante 50 años, hasta que de repente salta alguien y dice, vamos a darle a un latinoamericano para que nadie se enoje, vamos a darle a Niemeyer. Fíjense en Niemeyer, ¿verdad? No le dieron nada. A cada uno los 40 que le anteceden le dieron por el edificio tal, el taller tal, la terminal tal. Y Niemeyer, que hizo toda una ciudad, nada, porque es latinoamericano. Pero qué notable que son los europeos. Qué simpáticos son, ¿no? Bueno, ahora también, acá hay 27 países latinoamericanos. Durante 27 años solamente los latinoamericanos tienen que ganar el PRISC. Y si no, y bueno, vamos a invitar nosotros el premio Rubén. ¿Sí? Y hacemos el premio Rubén y cada año le damos un paraguayo, que es lo que tenemos que hacer y que es lo que hizo en un momento la Asociación Paraguaya de Arquitectos hasta que alguien entendió mal la maniobra. Bien, Rubén, como se dice en la misa, podés ir en paz, a cerrar la clase. Sí, creo que hoy de vuelta quedaron afuera 2 o 3 alumnos que todavía no entendieron que la entrada ya se cierra sí o sí. Denilson quedó afuera. Mira, yo siento en el alma, ¿verdad? Pero realmente no, pues, está bien si tienen que tomar el metro y venir hasta San Lorenzo, una cosa así, viven en Sajón. Pero caramba, tienen que irse al dormitorio, al comedor y apretar el botón de la computadora para aparecer ahí en la pantalla. Pues ya, y así todo 45 minutos tarde, ¿verdad? Hasta cierto punto. Es un poco tratar de disciplinarse, ¿verdad? Por el tema de los horarios. Rara vez encontramos trabajos o compromisos donde la hora no tenga nada que ver. Bueno, lo dejamos acá entonces. Querías hacer una... Sí, son las 4 en punto, ¿verdad? Yo estoy funcionando como un tren europeo, ahora voy a... No, interesante la acotación que hiciste acerca de los edificios similares entre sí, ¿verdad? Que si indagamos a profundidad los edificios siempre vamos a encontrar alguna similitud, pero hoy día, gracias a la tecnología, internet y todo eso, sabemos de dónde provienen tales edificios. Así mismo. O si no, hubiésemos estado siempre en la, ¿cómo se dice?, en el oscurantismo, porque no sabemos de dónde salen los edificios, de que las copias algunas son muy burdas, ¿verdad? Eso quiere decir. Lo dejamos acá.